Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta transmisión de Más Arquitectos. El día de hoy hemos visto que la comunidad crece cada día más. Había más de 2,500 interesados en la plática. Espero que lo que se vayan conectando, les quiero platicar que estamos contentos porque conseguir las charlas de cada uno de estas personalidades de la arquitectura, de los negocios, no es fácil y gracias a Dios hemos podido llenar esta agenda. Vamos a tener, charlas los siguientes martes y jueves. Ya tenemos lleno julio, ya tenemos lleno agosto, ya estamos empezando a llenar septiembre. Nos gustaría que se metan a la sección de eventos en Facebook para que vean las charlas que les interesa y se vayan inscribiendo. Agradecemos muchísimo su participación. Y bueno, el día de hoy vamos a presentar al arquitecto Armando Hashimoto. Armando es arquitecto por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, con maestría en Ciencias en Desarrollo Arquitectónico Avanzado, en Diseño Arquitectónico Avanzado por la Universidad de Columbia, Nueva York. Fue becario del programa Jóvenes del FONCA y actualmente es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. En 2004 funda El Cielo con Sureya Segú y su trabajo ha sido seleccionado para presentarse en las Bienales de Beijing, Arquitectura Latinoamérica en Pamplona, España, en Venecia y en las exhibiciones Arquitectura Mexicana Contemporánea en Australia y la Muestra Arquitectónica México en Italia. En 2013 reciben el premio CEMEX por la Casa Villaseñor Maldonado en la categoría de innovación. Su trabajo ha sido publicado en revistas y medios nacionales e internacionales. Fue profesor de taller de proyectos en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad de Anáhuac y en Centro, en donde también impartió el módulo de políticas de vivienda de la maestría en vivienda. Actualmente es profesor en el seminario de titulación Intersticios de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha participado en talleres de proyectos en el extranjero. Actualmente es ponente en el curso Best of Igloos, Innovative Governance of Large Urban Systems de la Escuela Politécnica Federal de Lausanne en Suiza, y de 2013 a 2018 trabajó en el Infonavit como gerente de calidad de vivienda y gerente de colaboración interinstitucional del Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible. Desde esas posiciones impulsó la transformación de la vivienda social en nuestro país, implementando programas a nivel nacional y desarrollando investigación con el involucramiento de arquitectos y la conformación de redes con la academia. Conceptualizó y coordinó las publicaciones Vivienda Unifamiliar Regional, la revista Vivienda y qué funciona y qué no funciona en vivienda, entre otras. Desde el 2019, El Cielo se amplía para englobar proyectos de arquitectura, urbanismo, investigación y consultoría en desarrollo urbano, vivienda y comunidad. Recientemente presentaron la exhibición Housing Urbanism México, Collective Representation and its Impacts in the City en la Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Seúl 2019. Es un gusto y un placer tenerte con nosotros, Armando. Muchas gracias y el foro es tuyo. Hola, muchas gracias a todos. Es un placer estar aquí. La verdad, ahorita estábamos platicando con Abud que ya teníamos bastantes años sin vernos, pero fue una muy buena sorpresa recibir la invitación. Desde entonces que estábamos en la Anáhuac no nos veíamos. Nosotros empezamos a dar clase en la Anáhuac en el 2001. Y después tuvimos ahí varios años. Y lo traigo a colación porque, digamos, los talleres tenían, en ese momento buscábamos desarrollar como una postura crítica en el taller y veíamos digamos, los ejercicios en general tenían que ver con no empezar a pensar la arquitectura desde, digamos, desde la conceptualización, sino más bien desde los materiales. Y creo que más que, digamos, hacer un ejercicio de arquitectura, un poco era que a media carrera ponernos todos como a
repensar el trabajo de la arquitectura desde ahí, pero también como les decía, ponernos en una situación como de cero y volver como para desarrollar una postura crítica sobre lo que estamos haciendo. Y estaba recordando eso y me pareció, Abu, te veo congelado, estoy suponiendo que... Aquí estamos. Ok, me oyen bien, ¿verdad? Sí, perfecto. Y creo que, digamos, lo digo esto como introducción porque creo que la postura crítica hoy es, creo que más relevante que nunca. No sé si ya ustedes ven mi pantalla, ¿verdad? ¿O la comparto? Sí, todavía aún no la vemos. ¿O no la ven? A ver, un momentito. Ya está. Eh, ay, perdón. Y que me pareció interesante por un poco los temas que quisiera tocar el día de hoy. Esta es la estructura de la charla y vamos a tocar varios temas. Y para empezar, quería tocar el tema de la situación en la que estamos y sensibilizarnos un poco con, con lo que nos viene, digamos. Tengo aquí algunos recortes, digamos, de algunos artículos que tiene que ver con, por ejemplo, esto. En los próximos 80 años, digamos, los cálculos nos dicen que vendrán unos nuevas 2 billones de casas que serán necesitadas. Hoy, si hacemos como una cuenta así muy rápida de tener 7.5 billones de habitantes, si se lo divides entre 3 o 3,5, estamos hablando de que tenemos aproximadamente 2.5 billones de viviendas en el mundo. Quiere decir que posiblemente duplicaríamos eso en los próximos 80 años. Por un lado. Por otro lado, sabemos que las ciudades digamos, los países en vías de desarrollo tienen ciudades también en las que gran número de habitantes están viviendo en asentamientos informales. Digamos, los números varían, pero digamos, hay cálculos de 850 millones, 1 billón de habitantes que viven en asentamientos informales el día de hoy, ¿no? Si a eso, digamos, solo mentalmente tratamos de añadirle los factores que nos podemos imaginar que sucederán dentro de los próximos 80 años con esa cantidad de población, pues creo que podemos empezar a darnos una idea del reto que tenemos enfrente. Y último tema, que tiene que ver con las migraciones. Hoy, según las Naciones Unidas, hay 80 millones de gente que no, digamos, que está migrando por distintas razones. Y aquí el rango es como muy grande en este artículo que está al lado izquierdo, pero habla de cualquier cálculo entre 25 millones y 1 billón de habitantes podrían ser migrantes ambientales en los próximos, digo, para el 2050, ¿no? Entonces, esto lo digo no en el sentido perdón, de ser pesimista ni mucho menos, sino más bien como para sensibilizarnos un poco de la situación y como del reto que tenemos enfrente y de lo que posible y de las preguntas que habríamos que estarnos haciendo. Cuando me escribió Abud hace unos días, bueno, hace como un par de semanas, 2 o 3 semanas, también me decía, no, pues ahora como que estamos reflexionando mucho y tal. Creo que la charla es un poco eso el día de hoy, como abrir un poco la baraja y platicar
el trabajo que hemos hecho y las reflexiones que hemos estado haciendo también en estos días, que tienen que ver con esto que estamos hablando y que tiene que ver también con la profesión y con la necesidad, digamos, de si el perfil que tenemos tiene que ampliarse, de si con quién tenemos que conversar para generar como impacto o cambio, eh, y si permanecer, digamos, en el silo profesional es o no la mejor, y seguir, digamos, especializándonos es o no como la mejor estrategia para tener como impacto positivo en los siguientes años. Entonces, creo que, digamos, todo este panorama es algo que pareciera medio lejano, pero la verdad es que en los próximos 80 años, no sé, a lo mejor yo llego al 2070 o 2060, Abud llegará al 2080. Digamos, no es un tema que creo que nos deba parecer tan lejano. Leía yo el otro día una frase que estaba citando unos días en una compilación de distopias que había estado hojeando el otro día, que cita a William Gibson diciendo que el futuro ya está aquí, lo único que pasa es que no está distribuido uniformemente, ¿no? Entonces creo que es importante cuestionarnos un poco lo que estamos haciendo y, digamos, las nuevas transformaciones que deberíamos estar pensando el día de hoy. Dicho esto, les presentaré algunas, digamos, un poco a través de estos circulitos, como darles un poco de guía de cuándo se va a acabar la charla para que estemos todos un poco más relajados y tengamos idea de cómo va. Pero escogí algunas cosas que creo que pueden dar cierta luz sobre el trabajo que hemos estado haciendo, pues, en los últimos años. Esto, digamos, es una casa residencial de nivel alto, digamos, y que creo que en el conjunto de la charla de hoy, el tema no es necesariamente como adentrarnos de manera muy detallada sobre el proceso, sino más bien como encontrar algunas coincidencias entre las cosas que hemos estado haciendo alrededor, eh, digamos, de lo que entendemos como la profesión. En este caso, es un proceso que pensaría podemos calificar de estrictamente proyectual y arquitectónico, que es una casa que está en Monterrey para una familia de amigos y que está en esta parte de la ciudad que le llaman la carretera nacional, donde ha ido parte del desarrollo residencial, digamos, con costos de tierra un poco más bajos que en San Pedro, digamos. Y este es el terreno en donde es una privada. ¿Ven mi cursor? Sí, ¿verdad? Sí, sí, Es lo una estamos viendo. privada a partir de este punto. Y, digamos, es el predio como estaba en su momento. Es una colonia que tenía unos reglamentos de imagen que le llamaban como Campirano o Campirano del Norte o algo así. Y que, digamos, creo que resulta de interés como empezar a ver como estas imágenes de lo que es aspiracional o en ese momento para quienes desarrollaban este desarrollo, ¿no? Este es el terreno, perdón, de aquí para la izquierda. Y esta es una vista del terreno desde arriba. Era un terreno de aproximadamente 800 metros cuadrados con cierta pendiente. Y pueden darse una idea de la imagen del entorno, que ya estaba bastante entrado, digamos, en desarrollo muy buena parte de la zona. Y aquí,
les quiero presentar un poco el proceso que llevamos de una manera breve para poder tocar otros temas durante la charla. Perdón, déjeme pongo el tiempo. Y lo primero que pensábamos es, esta familia de amigos había estado fuera viviendo en Colombia y había tenido una experiencia de vivir en las casas que rentaban y visitaban mientras trabajaban allá, de la relación entre el jardín y la vivienda, que en términos generales en Monterrey normalmente no se busca tanto contacto, más bien las casas muchas veces son hasta donde el límite del reglamento les permite y digamos están más bien mirando hacia adentro, encerradas y tal. Ellos afortunadamente nos pidieron de entrada explorar esa intención y entonces estas son las primeras maquetas en las que decíamos, bueno, ¿cuál será la mejor manera en la que el programa podría estar distribuido y que tenga la mayor fricción posible con el jardín que tenían, ¿no? Si los desmembramos, si los juntamos, también sabíamos que había que poner la cochera, aquí está la calle, y habría que poner la cochera de 3 coches por lo menos en la parte baja. Si era mejor desmembrar y buscar contacto con todos los espacios de manera independiente, o era mejor juntar y ampliar, digamos, el conjunto del jardín. Y empezamos a ver en estas maquetas cómo empezamos a entender, uno, que por supuesto habría que irse generando el esquema a partir de la topografía, y dos, que si empezábamos a desmembrarnos había una serie de problemas de circulación, etc. Otra cosa que sabíamos es que a la alberca habría que darle no sol absoluto, porque a veces en las albercas de las casas en Monterrey, a veces hasta es mejor que estén parcialmente en sombra. Entonces sabíamos que estaba bien que estuviera en esta posición. Y entonces empezamos a juntar el programa, pero buscar independizarlo de manera que, independizarlo me refiero que en la segunda planta las habitaciones pudieran estar más o menos independientes de manera que, digamos, se sintieran como más en contacto con el exterior. Y esta es otra serie de maquetas en las que, como les decía, explorábamos qué pasaba si los cuartos estuvieran independientes y abajo estuvieran las áreas comunes en contacto con el jardín de alrededor. Por ahí empezamos a desviarnos un poco y empezó a haber como otra serie de exploraciones que en realidad empezaron tratando de resolver el tema de las habitaciones de arriba. O sea, digamos, sí está como buena la idea de que está bien, de que pareciera que todas fueran habitaciones independientes, pero no era tan, digamos, tan viable que literalmente funcionaran así. Entonces empezamos a hacer algunas exploraciones acerca de cómo se podrían conectar esos espacios y luego otra desviación mayor hacia otros temas como de iconografía de la vivienda, de si uno entiende la vivienda como este pentágono y si eso ayudaría de alguna manera a tener como las habitaciones conectadas y tener como otro cuerpo de circulación adyacente al volumen de la vivienda. Y por acá, en esta maqueta de acá, empieza como a entenderse un poco lo que termina siendo el proyecto, en la que siguen permaneciendo independientes, digamos, un poco regresamos a la versión, a las primeras versiones o a las segundas versiones, y seguimos teniendo como los volúmenes independientes pero comunicados. Otra idea que andaba por ahí es que nos causaba interés pensar que la planta baja fuera como totalmente transparente y la parte de arriba fuera como un sólido claramente
digamos, contrastado con lo de abajo. Esta maqueta fue un momento en el que empezábamos a entender que teníamos, ya nos estábamos, digamos, acercando al proyecto final. Sin embargo, aquí tenía, digamos, la alberca con todo de cristal en un costado, había una serie de áreas sociales abajo, y pues empezando a sacar los costos por metro cuadrado, etcétera, claramente se estaba pasando demasiado. Aquí estaba la cochera debajo. Ellos de inicio también nos hablaban de jardines en losas. Entonces también era una intención que estaba desde el inicio, que arriba de los coches habría un jardín. Y ya aquí, digamos, está el esquema general que terminó quedando, que tiene que ver con voltear la cochera para el otro lado, entrar por debajo en una rampa, la alberca donde originalmente estaba, y esta configuración volumétrica. Una serie de variaciones. Y finalmente, si queremos describir la experiencia espacial en un diagrama lo más sencillo posible, sería este sería, digamos, la planta baja, en la que hay una indefinición del espacio digamos, producido por una intermitencia entre los volúmenes o los planos cerrados y los planos abiertos. Perdón. Sientes, digamos, claramente en este diagrama afuera o adentro. Digamos, no hay una cosa como no jerárquica de este espacio. Y se intercala, digamos, ese diagrama con la planta alta, es decir, la planta alta es el contrario del de abajo, en donde lo que está abierto abajo está cerrado arriba. Y empezamos como a entender la multidireccionalidad de esto, que es un poco lo que estábamos buscando. Este es un esquema desdoblado de la casa, en donde buscamos representar los momentos de contacto con el jardín. Y esta es la maqueta final de cómo terminó el proyecto. Aquí hay terraza verde, la alberca donde estaba, digamos, como de un carril o dos. Ya no quedó abierta hacia un costado, sino abierta a la punta, y esta es la rampa de acceso que entras por debajo y subes a la vivienda. Como decíamos, hay abierto y cerrado. También a ellos les interesaba el tema social y de fiestas, y todas estas partes de cristal se pueden abrir, y entonces, digamos, todo el jardín encima de la cochera, el comedor, y aquí hay un billar y la sala, etcétera, se comunica con lo de atrás, con lo de acá, con la alberca, etcétera. Entonces, de cierta manera, todo el espacio exterior se comunica, digamos, de manera ininterrumpida. Esta es la parte de atrás. Y les explico nada más rápido un poco las plantas. Como decía, rampa subes, un cuarto de máquinas de tamaño importante, porque son personas como preocupadas de que su casa estuviera tecnológicamente bien equipada con respecto a temas de ahorro de energía, etcétera. Y como ven, pues es un espacio abierto. Por aquí es la escalera de entrada, y por aquí subes a la segunda planta. Las tres recámaras, que esta en realidad era, digamos, en ese momento un estudio, con la idea de que tienen dos hijos, uno de ellos se pasara ya en el momento de que empezaron a dormir de manera independiente entre los dos, y la recámara principal. El corte en el que vemos otra vez la entrada y este espacio de triple altura con un tragaluz. La terraza verde arriba. Corte en el otro sentido, donde otra vez volvemos a ver la entrada. Y esta es la rampa.
y una serie de, digamos, artilugios con respecto al ahorro de energía. Por supuesto, ventilación cruzada. Hay una serie de paneles que pusimos en medio de los muros de concreto para el tema térmico. Como saben, en Monterrey el clima es bastante extremo. Aislamiento por los jardines verdes, etc. Celdas solares y reciclaje de aguas, digamos, recirculación de agua caliente con los paneles, con los calentadores solares, etc. Y estas fotos las pongo como, digamos, esta fue la manera en la que pudimos junto con ellos decidir cómo hacer para que dentro de los reglamentos de imagen de la colonia el esquema fuera aceptado, que es, pues tendrían que tener teja, y pusimos teja, que de hecho también servía en cierta medida para el aislamiento térmico, pero que en realidad la verdad es que no se ve, solamente desde arriba la verías. Esta es la maqueta que tuvimos que hacer para obra, literal, para que en la obra pudieran entender con más claridad estas cosas que le llamábamos los chaflanes, que eran como unos como aditamentos, como los corebacks que se ponen negro abajo de los ojos para evitar reflejos. Así terminó la maqueta en la obra. Y 2 o 3 fotos de la obra. Aquí arriba estará la recámara principal, la cochera, la alberca. Ahí ya ven descimbrándose la recámara principal. Y algunas fotografías de una celosía que se hizo en obra. Tuvimos la suerte de contar con muy buenos constructores y desde el inicio tenían muy bien planeado el tiempo y la producción de estas piezas que tuvieron que pasar por ciertas pruebas de geométricas y de desmoldamiento, etc. Este es el curado para que, digamos, la cantidad de piezas necesarias estuviera a tiempo. Estas son algunas de las fotografías de la vivienda. Este es el pasillo de entrada, justo antes de entrar por la puerta por acá, viendo hacia arriba, viendo hacia afuera, desde la misma posición. Y esta es la escalera de entrada. La celosía subía también en el interior. Y el espacio abierto del interior con las vistas, como les decía, no jerárquicas entre el interior y el exterior. Una vista desde afuera con la alberca, desde el jardín sobre la cochera. Ahí pueden darse una idea también del interior. El jardín desde arriba, o sea, digamos el jardín que está encima del comedor. Parte de la recámara principal, que también, digamos, tiene, perdón, una ventana que ve hacia la triple altura de la escalera. Y esta fotografía desde el jardín exterior hacia la casa. Y terminando, digamos, pueden ver la relación de la vivienda con todos lo demás, ¿no? Esto, digamos, terminaría la parte que tiene que ver con un proceso, nuestro amigo cliente nos decía, oye, estaría buenísimo, me gustaría que fuera publicada e incluso que entrara al premio CEMEX, y afortunadamente lo pudimos hacer, fue publicada y entró al premio CEMEX y, como decía Buda al principio, fue una casa premiada. Y la segunda parte tiene que ver con un periodo en el que, precisamente en la náhuac,
conocimos a Carlos Cedillo, quien después de pasados los años nos invitó a formar parte de una subdirección en el Infonavit, que era la subdirección de sustentabilidad. Y en esta segunda parte les quiero hablar un poco sobre esa otra cara de lo que hemos estado haciendo, que tiene que ver con la vivienda y que a nosotros en su momento nos pareció un reto importante y, digamos, siempre tuvimos mucho interés desde antes sobre el tema de vivienda y nos pareció como que una cosa que no, o sea, por supuesto que no podríamos negarnos a participar. Y pues por supuesto lo tomamos con mucho entusiasmo. No voy a dar como una gran serie de datos, etcétera, pero sí solo una pequeña introducción de lo que posiblemente ustedes ya estén muy, digamos, familiarizados con, que tiene que ver con un esquema de producción de vivienda social que estuvo vigente durante 25 años. Solamente diré que tuvo un gran impacto en la expansión de las ciudades, los desarrollos de vivienda en las periferias y más allá de las periferias. Y algunas fotografías que al final les enseñaré un proyecto de exhibición que hicimos. Bueno, lo mencionabas, Abud para Seúl. Colaboramos con el fotógrafo Jorge Tawada y él tiene unas fotografías, unas muy buenas fotografías sobre lo que sucedió en ese momento, solamente como para ilustrar, y que es un esquema con el que, como les digo, posiblemente estén familiarizados, que tiene que ver con esta producción de vivienda repetitiva, de gran eficiencia de producción, pero en muchos casos, como ya sabemos, también con muchos problemas. Causó, entre eso y otros factores, por supuesto, pero fue un gran estimulador de la expansión de las ciudades, en este caso Toluca, por ejemplo, que en relación a su población creció muchas veces más que el crecimiento de su población, es decir, su expansión física fue mucho mayor que su crecimiento poblacional, y que se daban, o se dieron, digamos, este tipo de pues, desarrollos y consumo de suelo que creo que es importante como repensar qué es lo que hicimos y qué es lo que debemos hacer hacia adelante. Esto es Mérida, a partir de este límite hacia la derecha de la ciudad de Mérida. Este es el pueblo de Cauquel y bueno, esto es una serie de desarrollos alrededor de Cauquel que el día de hoy se han ido digamos, mezclando entre de bajos ingresos y más ingresos medios y medios altos. Pero digamos, ese es como el tipo de, pues, como de urbanización un poco violenta, digamos, con el paisaje. Algunos otros ejemplos, eso es Tlacomulco, que en Jalisco, que tiene también uno de los índices más importantes de vivienda abandonada. Aquí les pongo un par de fotos que lo ilustran y que, digamos, ya a la distancia creo que en lo que estuvimos involucrados lo traté de alinear un poco con estas ideas. Por supuesto, esto es un trabajo de equipo. Como les decía, estuvimos ahí trabajando con Carlos y con otras personas. Puede ser un equipo de 60, 70 personas. Y, digamos, desarrollamos algunas de las cosas, les presento algunas de las cosas que estuvimos más involucrados, que tiene que ver con investigación. Todos estos son, digamos, publicaciones que tienen que ver, por ejemplo, en el caso de los rojos, con análisis del país, de cómo estaban las condiciones para poder densificar las ciudades, o el de la derecha abajo, que funcione, que no funcione vivienda, que se hizo
en conjunto con Fundación IDEA, en el que se buscaba entender los factores más importantes que influyen en el buen, digamos, funcionamiento de los desarrollos de vivienda, pero desde una perspectiva sí del diseño arquitectónico, que digamos que normalmente sería de interés ahorita en esta audiencia, pero también desde otros temas como el tema legal, el tema comunitario, el tema comercial, etcétera. Algunos, digamos, retomamos una publicación que se llamó la revista Vivienda, que era una publicación de 200 páginas aproximadamente, y los de abajo en general tienen que ver con involucramiento con la comunidad de arquitectos, que creemos que en su momento, digamos, creo que en las escuelas también hubo digamos, un vacío en cuanto al involucramiento de los arquitectos en relación a la vivienda social. Y el intento fue como de reintegrar ese conocimiento a lo que estábamos como, digamos, tratando de impulsar hacia una mejora de la vivienda. El otro punto, digamos, es comunicar, vincular, publicar, digamos, a la gente en general con distintas soluciones de vivienda. Son exposiciones que se pusieron en el público y que, pues, digamos, uno de los objetivos era sensibilizar no solo, digamos, a los funcionarios o a los desarrolladores, pero también al público en general. Congresos, involucrar estudiantes a los temas de vivienda social. Hicimos una serie de iniciativas con universidades aquí en la Ciudad de México, también, digamos, a nivel más allá de la Ciudad de México con el TEC de Monterrey, concursos en el país, etcétera. Algunos proyectos de regeneración que tienen que ver con participación comunitaria. Este es un programa, y hablo aquí un poco, digo, estoy yo hablando, pero también hablo por Sureya, mi socia, que mucho tuvo que ver con estas cosas. Por ejemplo, en este programa que se llama Pintemos México, o este programa de Mejorando la Unidad, en el que varios arquitectos participaron en la regeneración de espacios en unidades habitacionales existentes. Entonces, digamos, fue creo que un momento importante en cuanto a entender las capacidades y digamos, como el perfil de lo que hacemos, hasta dónde o cómo o en qué sentido, digamos, desarrollar un poco más de claridad de en dónde está el impacto posible, pues, en el entorno en el que vivimos en general. Este es un desarrollo habitacional que tiene un alto nivel de vivienda abandonada, que son todos los puntitos rojos, y que se desarrolló un master plan por parte, bueno, en todas las imágenes ahí vienen los créditos abajo, ¿no? Pero en este caso por Urbanística y G3 Arquitectos, y que, entre otras cosas, terminó no hace mucho, digamos recientemente, hace un par de años, en digamos, este proyecto, como otros, de regeneración de espacio público en algunas desarrollos, bueno, en este desarrollo habitacional en particular, que en este caso tiene un alto nivel de vivienda abandonada. Y el tema de la innovación, como les decíamos, involucramos a muchos arquitectos. Puntualizo sobre este caso del arquitecto Kalach, en el que uno de los proyectos que se hizo para una investigación fue tomado por una desarrolladora Derex en Hermosillo y se transformó en un esquema en el que fue construido y que tiene como muchas digamos, características de éxito en cuanto a la relación precio
cantidad de metros cuadrados de vivienda, comportamiento bioclimático, generación de comunidad, por ejemplo, en esta calle que normalmente, que es otro tema, digamos, los gobiernos, el gobierno municipal también participó de manera activa para poder manejar el proyecto como un piloto y se pudieran experimentar algunas cosas como esta, que es una calle que no tiene el ancho de una calle que normalmente tendrías que tener por reglamento y que hace que puedas como, pues al final aquí los coches pasan cada vez que vas a tu casa, quiere decir que cuando no hay coches lo puedes usar como otra cosa, como para caminar, jugar, etcétera, o cosas como simplemente poner estas luces aquí y no arriba de los árboles, pues para que dé más luz sobre dónde vas. Son cosas que fueron aceptadas y digamos, tomado el riesgo por parte de las autoridades como para experimentar en este piloto. Y alturas más altas, luz, medios niveles, etc. Que, bueno, fue un ejemplo que creo que es importante decir también que sí, que hay valor en el buen diseño arquitectónico, ¿no? En este ámbito, digamos, también de la vivienda de bajo costo. Y lo último de este bloque tiene que ver con medir. También Surya coordinó la generación de un índice para el deterioro habitacional, que, digamos, como saben, lo que mide no se mejora y lo que no se mide no se mejora, y digamos, es un instrumento que se planeó y se ideó para como empezar a entender digamos, los momentos en los que los desarrollos empiezan a deteriorarse y poder actuar en consecuencia. Ahí con eso termino ese bloque. Y lo siguiente, les presento un par de proyectos que tienen que ver con vivienda. En este caso, un proyecto pequeño de vivienda rural, en el que lo que se hace principalmente como siguiendo un poco como la lógica que conocemos de Aravena y otros antes, que es dónde pones el dinero, y una pequeña vivienda que en un ámbito, digamos, semi-rural, en el que parece que tiene mucho más sentido hacer la mayor cantidad de área cubierta para que después, aunque no esté, digamos, construida y cerrada, para que después los pobladores, digamos, los habitantes de esta vivienda pudieran utilizar este espacio, digamos, con el menor costo adicional posterior y dado su contexto rural, digamos, la cantidad de cosas en las que pueden ser usado ese espacio, pues es muy, muy variable y útil. Digamos, aquí es una serie de ilustraciones de cómo se podría usar ese espacio. Y básicamente es como la idea de cuál es el espacio más eficiente que podemos proveer con los recursos dados, digamos, contando los números de ladrillos, etcétera, que eran en realidad estos como bloques de barro con cemento, y dar el mayor cantidad posible de área techada, sin ningún afán de mucha gimnasia arquitectónica, ni mucho menos, sino sombra, ventilación, luz y espacio útil. Segundo proyecto, esto es, y estamos yendo en el tiempo un poco atrás y adelante con los proyectos. Este es un concurso que hicimos el año pasado, un concurso público que salió sobre vivienda mínima en Manhattan, en Nueva York, y en el que a partir de la política que hubo
en los 90s de regenerar Harlem, en el que el gobierno vendía brownstones a muy bajo precio para que, digamos, con el compromiso de los desarrolladores que los compraban de rehabilitarlos. Quedaron, digamos, algunos terrenos después de esa iniciativa que, digamos, sacaron un concurso para ver cómo se podría pensar un proyecto que pudiera aplicar a toda esa diversidad de terrenos. Y lo que pensamos fue hacer una estructura modular en la que dentro de ella pudieras tener variaciones volumétricas y programáticas para que haya como una mayor adaptabilidad a los varios terrenos bajo el mismo sistema constructivo. Como se ilustra aquí y como se ve acá, como con otros tipos de terrenos que estaban claramente identificados y ven, digamos, eran parte de la información del paquete del concurso. Y que básicamente es un poco la lógica también de cómo hacer más con menos y no rehacer el proyecto cada vez de manera particular, ¿no? Bueno, esto es un render, digamos, final de la propuesta, que era un proyecto de madera con una tecnología que seguramente conocen o que, digamos, la madera es estructural y que puede estar a la intemperie y que, digamos, lo seleccionamos por evitar costos adicionales de acabados y tal. Les enseño un espacio público en el que estuvimos trabajando el año pasado, a partir de un convenio que hubo de la SEDATU con la UNAM. Como decía Bud, estoy dando clase en la UNAM y hubo ahí una mecánica en la cual la UNAM participó en el desarrollo de una serie de proyectos para el programa de mejoramiento urbano de la SEDATU, del gobierno federal, y estuvimos trabajando en un proyecto en este terreno, en la periferia de la ciudad de Piedras Negras, y que se nos pedía, digamos, este es uno de aproximadamente 200 proyectos. Entonces, digamos, los programas poco iban, un poco los creabas tú, te tomabas cierta pista del título que le ponían. En este caso era un parque con canchas deportivas. Y había un presupuesto bastante bajo dada la extensión del terreno de aproximadamente 12,000 metros. Entonces, bueno, esa fue la principal, digamos, factor que nos llevó a pensar, a cómo pensar el proyecto. Y que fue, vamos a hacer un proyecto en el que podamos quitarle o ponerle sin afectar demasiado la estructura del proyecto. Porque también había como cierta incertidumbre sobre la cantidad de recursos, etc. Entonces, lo que propusimos fue generar una serie de círculos que tenían distintos programas de juego y de como anfiteatro, lugares para asar, carne, etc. Y que estaban dispuestos de tal manera que tenían sentido en sus proximidades y en su programa, es decir, en la relación entre ellos, pero que tampoco pasaba mucho si había unos, o sea, si quitábamos algunos por temas de recursos. Y sí tener 3 canchas que, digamos, era una de las partes que decíamos, eso, pues eso sí no lo podemos quitar. Entonces, de esta manera fue un poco pensado. Hay como 3 anclas y hay una serie de cosas que podremos quitar y poner, y cuando nos digan, oye, pero tenemos que quedarnos en esta cantidad de presupuesto, pues entonces estratégicamente pensamos
cuáles podríamos quitar, ¿no? Este es un render. Esto se construyó, digamos, nosotros no tuvimos chance de, por razones del contrato, etcétera, no fuimos a supervisar la obra. Este es el render de final que entregamos en el paquete de proyecto. Y esta es una fotografía que tenemos. No hemos ido a fotografiar, no sabemos muy bien, o sea, no tenemos otra visión más cercana que esta de la construcción que se hizo del proyecto. Pero creo que, digamos, aparte de todo, es un buen... O sea, creo que el esfuerzo de tener un espacio, al final de cuentas, de esas dimensiones, techado con sombra, con un programa deportivo en una periferia de una ciudad como Piedras Negras, creo que independientemente de, digamos, lo riguroso o no de la construcción contra el proyecto, hay un valor en poder, digamos, que la población de la zona tenga acceso a un espacio así, ¿no? Lo siguiente, perdón, Abud, no sé, yo me estoy yendo, no sé si las preguntas son después, ¿verdad? Sí, adelante, Ah, adelante, aquí estamos. eh, les quiero presentar un barrio, que es un proyecto en el que principalmente estuvo trabajando Surella en colaboración con Estudio Herreros, de Juan Herreros, hace unos 3 años aproximadamente, que lo pongo como un ejemplo de la posibilidad de generar un plan estratégico a escala urbana con un alto nivel de participación ciudadana y que tiene el potencial, digamos, de retransformar una zona de la ciudad. Y que tiene como la particularidad de verlo o, digamos, operar el proceso del proyecto desde el ciudadano, o sea, un poco desde la óptica del ciudadano, y se propusieron una serie de proyectos de peatonalización y con un énfasis importante en la vivienda. Por ejemplo, digamos, la propuesta de poner viviendas sobre un mercado, en Peña Manterola, o posiblemente como la más natural propuesta de regeneración de vivienda en la ciudad perdida, etcétera, y que también tienen la particularidad de terminar con una serie de proyectos, tampoco entraré, digamos, a súper detalle, pero de terminar con proyectos claros, un listado de proyectos claros, accionables, e incluso presupuestados, con el objeto de que quien esté, digamos, en ese momento o siguiente pueda tener como herramientas, me refiero en la administración, pueda tener herramientas para tomar acciones de manera inmediata. Y se dividía, como lo que le estoy presentando aquí, digamos, es como el folleto de comunicación, pero bueno, es un estudio que como con mucha más densidad, ¿no? Y se hablaba como de estas 4 estrategias de Tacubaya residencial, Tacubaya equipada, Tacubaya peatonal y Tacubaya verde. ¿Cómo voy de tiempo? Últimos 2, 3 temas pequeños son, les decía al principio, estuvimos en la Bienal de Seúl del año pasado, de Arquitectura y Urbanismo, y presentamos esta exhibición que se llamó Housing Urbanism México, que tiene que ver con, digamos, repensar un poco, creo que nos sirvió mucho como para
hacer un poco sentido de lo que habíamos estado haciendo en Infonavit, pero por otro lado tener también como una visión un poco, ya pasado un tiempo, de, como de reanalizar la situación de la vivienda social en el país, la situación y como un poco el proceso que ha venido sucediendo. En una exhibición en la que tuvimos el apoyo de uno de los desarrolladores de vivienda importante que es Adasi, y también tuvimos el apoyo de Fundación ICA para algunas de las fotografías, etcétera. Pero que lo que creo que es importante es ver, o lo que nos pareció de interés fue ver la relación entre el esquema de organización de los intereses para la producción de la vivienda, digamos desde los 40, 50 hasta el 2015, digamos, y cómo eso, hacer la conexión de ese esquema, que son, digamos, estos esquemas que están aquí, con lo que se produce. Y creo que nos ayuda un poco a entender lo que hasta empezábamos a hablar al principio, ahorita en esta charla, con respecto a las preguntas de en dónde están los límites de lo que el arquitecto, de lo que el urbanista hace y dónde están, digamos, y qué tan anchos son esos límites como para poder transgredir un poco en otros campos eh, que creo que implica como un campo fértil de innovación para los problemas que tenemos hoy o los temas que enfrentamos digamos, en el futuro, un poco que describí al principio. Entonces, digamos aquí, estas son las 10, no sé si eran 12, 15, 18 láminas que tenemos en esos cajones. Y que va desde decir, bueno, la representación de la colectividad en a través de la historia en la producción de vivienda social ha ido disminuyendo y eso ha sido un factor importante para que los resultados, digamos, comunitarios, urbanos, de los esquemas de vivienda eh, tengan más o menos problema. Entonces, desde que el gobierno manejaba casi todo al esquema de que las uniones de trabajadores empezaban a tomar el control de las viviendas o de la producción de vivienda, pero en donde todavía había una representación por esas vías del interés colectivo, al esquema en el que hemos estado, en el que más bien es individual y un individuo, una persona va y compra una vivienda, digamos, con una representación colectiva mucho más abstracta que hace 40 años o 50 años. Y presentamos una serie de, pues un poco el contexto que les enseñé hace un momento y algunos de los proyectos que pensamos tocaron, sí desde el Infonavit, pero que tocaron, y un otro que no es del Infonavit, pero que tocaron algunos, generaron otros esquemas de organización de esos intereses para llevar a cabo, digamos, hasta su, hasta su consecución física. Pues sí, este es el esquema que les decía, en el que el gobierno toma mayor preeminencia, el esquema en el que las organizaciones obreras toman también ese papel y en donde es posible, bajo ese esquema, pues hablar con los mejores arquitectos, generar concursos, etc. Y otro esquema en el que el desarrollador toma preeminencia y, como les decía, uno a uno uno va comprando su vivienda. Y la sugerencia de que lo que tendría que venir es un esquema en el cual
le subamos un poco el volumen al empoderamiento de las personas, en el sentido de que tengan más que decir sobre cómo vive, dónde vive, de qué manera vive, en la producción de su vivienda. Y bueno, este es un dato al calce, este es un edificio de Zaha Hadid, es una de las rampas que va alrededor del espacio central, donde también había parte de la vivienda, perdón, parte de la exhibición de la Bienal. Y esta era nuestra participación. Les decía, colaboramos con el fotógrafo Jorge Taboada, aquí están algunas de sus fotografías. Y bueno, hay otras fotografías de otros fotógrafos más en temas de los proyectos en específico, ¿no? Pero creo que fue una buena, digamos, una buena investigación y una presentación de esa relación entre lo colectivo, el arquitecto, el espacio, digamos, y cómo esa mezcla se licúa y termina en una cosa u otra. Dos temas últimos. Es de todo sabido que la vivienda formal, lo que he hablado de la vivienda es de la vivienda formal. Hay un gran porcentaje que tiene que ver con lo que se llama informal. Discutible o no, ahorita creo que no es un momento como de discutir los términos, pero sabemos que aproximadamente 70% de la producción espacial en las ciudades se hace de esta manera y no es un tema particular de México. Ya dijimos 850 millones de personas, perdón, se me fue el número, 300 millones de personas viven en esta situación, digamos, en esta manera de producción de vivienda urbana. Y pues muy probablemente seguirá hacia adelante. Lo cual creo que nos hace pensar en varias cosas. Esto es un proyecto de hace mucho tiempo, pero que viene al caso en el sentido de lo que estoy hablando ahora. Es lo que produjimos con el apoyo del FONCA y el programa de jóvenes creadores, en el que estuvimos estudiando Chimalhuacán y en ese momento, digamos, hemos estado regresando. Ahora literalmente estos lugares están ya pavimentados, etc. Pero que lo que decíamos es un lugar principalmente de vivienda, faltan equipamientos como de una escala mucho más local, empezaban a venir como los grandes almacenes, etc. Y teníamos como esta idea de que era posible densificar a partir de poner algunos programas en el tercer piso que jalaran, digamos, la construcción hacia arriba y que posiblemente estas pequeñas construcciones de programa que podrían ser clínicas o algún tipo de programa como comunitario pero muy local, pues finalmente desaparecieran dentro de la construcción de terceros y cuartos pisos habitacionales, ¿no? Un poco un proceso en el tiempo y que, digamos, serían espacios y programas de servicio para lo que, digamos, para la gente que está viviendo en esas zonas y que podrían tener acceso, sí, desde la calle, pero también desde el segundo piso, etc. Pero, digamos, otro de los principales objetivos era ser como, así como, digamos, como carnada para la densificación. Y algunas imágenes de cómo esto se podría ir expandiendo. Y termino con esta investigación que estamos haciendo actualmente con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte, en el que precisamente un poco digamos, bajo la pregunta de si tal cantidad de producción de ciudad se da de esta manera
nosotros los arquitectos claramente no estamos interviniendo ahí. Y si, digamos, poniendo un poco, digo, la pregunta que nos estamos haciendo es, lo que nosotros entendemos como proyecto, que por ejemplo se describe en la primera casa que les presenté hoy en la noche, ¿qué tan útil o inútil es en la producción de ciudad que se da de esta manera? Y si habría que cambiar la manera en la que servimos de manera que sea más útil, eh, parcial o totalmente, pues es decir, habría que ver cuál es el afán de trabajar ahí, o sea, es decir, si quieres terminar un proyecto de principio a fin, con todos los detalles terminados, con un paquete de planos de proyecto ejecutivo, con, no sé, 4 meses de trabajo de tiempo completo de 2 personas. ¿Aplica o no aplica? Y si no aplica, ¿qué aplica? ¿No? Y lo que estamos haciendo es un proyecto de 3 años. El primero tuvo que ver con entender un poco digamos, las distintas modalidades de producción informal o de construcción informal, pero lo que estamos haciendo en este segundo año es buscar casos de gente que planea construir o está por construir o está construyendo y analizar tiempos como maneras de contacto, hasta dónde es útil lo que les puedes proponer o no, eh, incluso hasta dónde es viable eh, y si tiene más o menos valor. O sea, es decir, si tú puedes intervenir en que una persona que pensaba que iba a vivir en un cuarto que posiblemente estaba acá arriba, digamos, la pareja, ellos, eh, y darle el consejo de que es mejor por orientación que ellos estén mejor acá, por ventilación, por luz, por tal, porque acá abajo es hiperfrío. Ya vale la pena haber hecho esto, independientemente de que no lo entiendas como un proyecto terminado. Y si hay maneras viables, hasta económicamente, de poder hacer esas recomendaciones, digamos. Y entonces, nada, estamos acumulando una serie de casos en los que analizamos, pues eso, cuánto tiempo nos lleva, hasta dónde podemos recomendar. Creo que varía en cada caso, pero un poco, digamos, lo que tengo que decir ahora en este momento es que estamos como entendiendo la situación. Eh, por ejemplo, y nos estamos un poco nada más sensibilizando, poniendo en contacto con cosas que creo que digamos, haber hecho alguna pequeña planeación que puede ser bastante rápida o puede tener efectos importantes, como por ejemplo en este caso le construyeron a esta persona un baño en el que realmente no cabe un baño y donde si se hubiera construido de otra manera 40 centímetros con una separación mayor de 40 centímetros podría ser utilizado como baño, pero ya está construido, ¿no? Y hasta ahí creo que ahorita estamos viendo eso. Hay distintos casos, en este caso ya lo están construyendo porque ya lo estaban construyendo, pero ahora con ciertas variaciones que pudimos hablar con ellos y hacer algunas recomendaciones y ponérselo sobre la mesa. Y buscando desarrollar un proceso que esa prueba, o sea, digamos, como creo creo que la óptica es cuánto puedes aportar
por supuesto que sea útil y que sea viable, y si es posible como deshacerse un poco o desmembrar un poco la idea de proyecto, ¿no? Como lo entendemos. Hay casos que nos empezamos a preguntar si estamos, en qué límite estamos, como en este caso en donde en realidad él quisiera demoler todo este edificio, que es desde la otra fachada, y construir un edificio para rentar apartamentos para estudiantes. ¿En dónde estamos con esto? ¿Esto implica ya otra cosa o no? Digamos, pero si no estamos nosotros u otros, ¿cómo lo haría? Creo que ese es como el análisis que estamos haciendo, en dónde están esos límites y de qué manera nos podemos flexibilizar para, digamos, involucrarnos, ¿no? En este como modo pues de organizar el construirse, ¿no? Sea su casa o en este caso, apartamentos. Pues esta es la vivienda que tienen. En realidad quiere hacer apartamentos para estudiantes que puedan tener cuartos independientes, uno por piso. Este caso, en realidad también aquí, pues, es un edificio que ya está construido. Esta persona tiene una organización de ayuda a niñas trans que, digamos, han sufrido o sufren cotidianamente ciertos tipos de discriminación y tal. Y ella las acoge en un edificio que le han prestado, y básicamente es un tema de organización de interiores que, digamos, le hemos enviado y tal. Pero que, digamos, creo que también en este caso es otro caso distinto, donde en realidad no hay construcción, pero sí hay como una serie pues, como planeación posible en términos del mobiliario, etcétera, que también quiere como rehabilitar o habilitar un espacio aquí exterior como un espacio como social exterior. Y así, digamos, la idea es ir acumulando casos, como ir generando experiencia, ir generando mediciones y ir entendiendo como, diría yo, como de una manera muy, en términos del proceso, enfocados muy en el proceso, de cómo se podría como conceptualizar una manera de participar. Y termino con esto, 3 o 4 ideas que creo que son interesantes, digamos, en el contexto de lo que estamos hablando, que es que el interés colectivo debe estar representado en este caso, para la producción de vivienda y a partir de procesos de empoderamiento. Como decíamos, tenemos que encontrar maneras en las que el interés colectivo esté representado en la producción de vivienda. No sé si es interés colectivo de una gran multitud de gente, es interés colectivo de 2 vecinos, pero la manera en la cual, en la medida en la que sea posible encontrar modelos operativos en los que el interés colectivo esté presente en la producción de vivienda, creo que empezaremos a tener como una producción de vivienda como más plural. Hay algunas cosas aquí que parecen como obvias, pero que creo que es importante puntualizar, porque muchas veces los problemas no están como en las ideas, sino en otros temas como bastante más operativos. Me parece importante decir que hay políticas de vivienda, ha habido políticas de vivienda, y ha de estar coordinada con una política de suelo y ha de estar coordinada con planes de desarrollo territorial. Uno pensaría que es lo obvio, pero creo que es importante puntualizarlo porque a veces no están coordinados, y eso es coordinados
digamos, en las oportunidades que uno le da al otro, ¿no? Otro tema importante que también pareciera obvio, y decía, creo que todos, no sé si todos, pero creo que hay un convencimiento general en relación a cómo, digamos, a un nivel abstracto, creo que todos entendemos cómo debería ser una vivienda que sea, digamos, incluso que pueda ser o más amigable o regenerativa con el ambiente. Queremos una vivienda que sea con una cierta intensidad urbana, que, etcétera, etcétera. Creo que todos o muchos estamos de acuerdo, pero creo que hay que implementar y hay que buscar maneras de operar y de coordinar. Lo siguiente es, si es posible innovar, y si es posible innovar a gran escala, que es uno de los hallazgos que poníamos en este libro de qué funciona y qué no funciona en la vivienda. Pero hay que implementarlo de una manera en la que, por así que digamos que el riesgo no mate la idea, pues hay que ir implementándolo de manera gradual. Confirmar que la calidad del diseño sí añade valor de manera significativa. Y lo último es buscar la innovación en los límites de la arquitectura, que quiere decir, hace rato hablaba como de, sí, creo que lo que nosotros en esta audiencia sabemos técnicamente tiene mucho valor y es muy útil. Creo que es momento de ampliar esos límites y un poco invadir otros campos, digamos, digamos, creo que es un campo importante de innovación con impacto. Hagamos buena arquitectura, sí, pero en plática con quién, en conversación con quién, y digamos, un poco pisando el campo de quién para encontrar otros modos como de organización. Hace rato hablábamos de los esquemas de organización de interés de los que se produce un entorno construido, en este caso que hablaba yo de la vivienda, pero en general, digamos, creo que necesitamos como un arquitecto ampliado, digamos, con una sensibilidad ampliada, haciendo equipo con un desarrollador con una sensibilidad ampliada, con un representante del interés colectivo también con una especie de sensibilidad ampliada. Y creo que, digamos, estoy seguro que es posible encontrar como momentos de innovación que pueden, digamos, empezar a jalar el hilito para, digamos, soluciones importantes que necesitamos, como ya hablábamos al principio, para el futuro próximo. Y nada más, me quedaría ahí solo cerrando diciendo, he estado leyendo, terminé hace poco este libro, un libro que se llama Arquitectura y Política, de José María Montaner, que dice que digamos, lo que es necesario es entender que, yo estoy un poco parafraseando, pero entender que es importante saber que toda la forma construida tiene como un trasfondo ético y social. Y entonces, digamos, creo que ahí, cuando si te pones esos lentes y ves alrededor de la ciudad, puedes como un poco encontrar pistas de qué cosas, qué valores, qué sistemas de valores produjeron lo que vemos. Y creo que ahí está, digamos, nuestra responsabilidad como arquitectos hacia adelante. Y bueno, aquí termino y se los dejo, no sé si hay preguntas. Gracias, muchas gracias Armando. Y creo que definitivamente la siguiente década lo que nos va a ocupar como arquitectos es la vivienda. Sí, Porque tuvimos una plática hace unas semanas con José Chabot, el director de Quiero Casa, un sí, desarrollador de los más grandes, y él comentaba, hace 50 años éramos 3 millones de habitantes en la Ciudad de México y somos 20, entonces vamos a seguir teniendo que pensar
en el tema de la vivienda. Nos pregunta Pau, dicen, los proyectos de regeneración urbana, ¿la participación de la comunidad impactó en su desarrollo? ¿En qué sentido fue posible eso? ¿Y algún consejo en ese tipo de proyectos? Eh, Creo que lo principal es iniciar, digamos, hacer contacto desde el inicio. Tampoco creo que diríamos que, digamos, habla con cualquier persona y vayámonos ahí como hablar con quien fuera. O sea, creo que está bueno que sea un proceso organizado. Son comunidades que normalmente tienen liderazgos, que muchas veces tienen liderazgos en conflicto, pero digamos, sí hay representatividad. Digamos, puedes encontrar representatividad con la cual dialogar para la generación de estos proyectos. Sí es importante desde el inicio trabajar con estas comunidades. O sea, comunidades me refiero con quienes estén interesados en ese espacio, quien sea, digamos, el, el impactado finalmente. Pero sí creo que la participación es uno de los ejes fundamentales como que ha estado presente desde hace mucho tiempo, pero que hoy creo que toma mayor relevancia debido a los retos que tenemos enfrente. Consejos diría, hay que ir desde el principio, hay que estar flexibles, también hay que tener propuestas, o sea, es decir, creo que es importante hacer contacto digamos, en cierta parte del proceso es importante hacer contacto con alguna propuesta en la mano, pero digamos, estos espacios son públicos y tienen una representación pública, o sea, quiere decir que no, casi diría, para que la gente se sienta representada en el proyecto final que tú termines, no hay otra manera más que trabajar desde el principio con ellos y buscar entender cómo, en qué medida lo que tú estás haciendo está en diálogo con el interés público, ¿no? Kate Roberts nos pregunta, ¿en el futuro el porcentaje de la vivienda informal, por lo menos que hay en México, aumentará o disminuirá? ¿Y a qué se debe esa variación? Hace unos años, no hace unos años, hace unos días leí un artículo sobre que en realidad las proyecciones de, de ciudad informal mundialmente, o sea, digamos, la población, en un recálculo, perdón, que se ha hecho recientemente, las proyecciones de población en los próximos años son más bajas de lo que se pensaba originalmente. Hay países que van a perder la mitad de su población en los próximos 50, 60 años, ¿no? Hay otras donde va a subir. Entonces, un poco depende de dónde te encuentres. En México, la Ciudad de México ha estado, en realidad ya no, digamos, en los picos de explosión poblacional como en los 80s, más bien se ha mantenido en equilibrio, digamos, y hasta ha bajado un poquito. Entonces, pienso que en términos de la presión poblacional ya no es tanta, pero no solamente influye la migración, también influyen otros factores como ¿cómo se llama? La disponibilidad de vivienda. Es decir, las poblaciones cambian, la gente vivimos más, hay menos gente que vive en cada casa ahora, eso implica también mayor necesidad de espacio. Entonces, pensaría que sí va a seguir creciendo, pero ya no a los niveles, o sea, porque hay otra mezcla de factores, pero ya no a los niveles que se dio, digamos, en los 70s y 80s, ¿no? Nos pregunta Leti Cortés, ¿cómo crean el enlace con las personas que están desarrollando sus proyectos para que el arquitecto pueda intervenir?
En este momento, la verdad, en la investigación que estamos haciendo ha sido como de hablar con gente y de que una persona nos recomienda con la otra. Yo creo que de estos, o sea, digamos, ahorita en fotografía, digamos, les presenté 3 o 4 casos. En realidad tenemos como 9. Y que de esos, yo creo que han sido como 2 líneas originales. Es decir, una primera persona que recomendó, ahí va un árbol de gente, y otra persona que nos recomendó, ahí va otro árbol de gente. Y así hemos estado yendo. No, digo, en este momento es un tema de investigación y sí queremos hacer muchos más casos, pero a una velocidad en la que podemos todavía como poder obtener los datos que queremos, ¿no? Pero sí, así ha sido. Ahora con el COVID, pues ha habido incluso algunos de esos otros que no enseñé hoy, que en realidad no hemos ido al terreno, pero ya iremos cuando sea posible, pero hemos estado en contacto por Zoom, etcétera, y hemos tenido como las entrevistas y las pláticas y tal. Olda López nos pregunta, arquitecto Armando, dentro de tu estancia o estadía a cargo del área de sustentabilidad en el Infonavit, ¿cuáles fueron los aportes y propuestas que digas han sido satisfactorios y beneficiosos para la vivienda y para la sociedad? Yo creo que, digamos, creo que es importante como establecer que esto al final es una cadena de cosas que ya venías y que retomas, de cosas que tú aportas sobre otras que ya venían y otras que vas dejando para los que vengan, si es que te fuiste, digamos. Entonces, como, digamos, no es inteligente, digamos, pensar que puedes tomar créditos sobre algunas de estas cosas en su totalidad. Creo que el impulso sobre los temas de regeneración fueron importantes. Más, digamos, sí por el tema de los proyectos, pero también por el tema un poco como de la conciencia del tema. Son, casi diría, creo que los programas y que se pueden llamar de la misma o de otra manera, pero las iniciativas que han perdurado la administración, creo que son interesantes. O sea, creo que son una señal de que tuvieron como tuvieron como un buen lugar de recibimiento, digamos, para que sigan, que tiene que ver con temas de regeneración urbana, de regeneración, es de espacios públicos y de entender qué hacer con los desarrollos, etcétera. Creo que el posicionamiento del tema de vivienda social en general en la comunidad de arquitectos creo que también fue una cosa positiva. Creo que el impacto que pudo haber con relación a lo que se presenta hoy en las universidades hacia los nuevos arquitectos con respecto a la vivienda social también es importante. El TEC sigue teniendo una cátedra Infonavit en la que sigue habiendo talleres con respecto a estas problemáticas. Y algunas cosas un poco más técnicas como como colaborar en el esfuerzo general de que, digamos, una práctica que había de que en muchos desarrollos hubo viviendas que les faltaban servicios por un tiempo. Creo que haber ayudado a que se entendiera que eso no era posible también fue una de las cosas que creo que ha sido importante en lo que estuvimos ahí. En términos de la, digamos, de la profesión, creo que es como la confirmación de que el tema del proyecto agrega valor a la gente que vive en esas viviendas
cualquiera que fuera el proyecto, creo que también es importante. Digamos, creo que uno fácilmente puede decir, bueno, es que ese es un tema de, no sé, como de otra gente, de desarrolladores, de lo que sea, de políticas públicas, pero como decía yo hace un ratito, creo que es importante como estar en esa mezcla para generar innovación que tenga impacto. Entonces, nada, creo que eso podría ser algunas de las aportaciones, digamos, que yo podría ahorita como pensar a la distancia. Gracias, Armando. Y por último, vamos a hacer la última pregunta de Héctor Escobedo. Eh, por cierto, antes de la última pregunta, tenemos bastantes saludos. Salvador Núñez nos manda saludos. Daniel, Gracias. David Daniel también, varios alumnos también estuvieron conectados aquí. Ya. Les mandamos saludos a todos. Saludos a todos. Muchas gracias. Y Héctor Escobedo pregunta, buenas noches, arquitecto. Tengo una pregunta. ¿Cómo cree usted que el COVID va a afectar a la arquitectura y, al planeamiento urbanístico? Gran discusión. Creo que el impacto, o sea, lo más triste sería que no impactara, ¿no? Primer tema. Sí por el tema de la seguridad sanitaria, pero también por lo que ha, digamos, develado de una manera más clara, cosas que ya sabíamos, pero, digamos, no es que nos afecta a todos por igual, unos nos podemos proteger más que otros, etcétera, etcétera. Todo este tema que creo que es importante. El tema de la desigualdad, me refiero. Yo creo que el impacto va a ser en la medida en la que la permanencia de la pandemia se vaya alargando. Por muchas razones, desde económicas hasta inmobiliarias, hasta políticas, etcétera, ¿no? Si en septiembre estamos todos con la posibilidad de estar como siempre, pues posiblemente el impacto sea menor. Si estamos así en junio del año que entra, en que si cierras y vuelves a abrir y cierras y vuelves a abrir, pues los comportamientos y los convencimientos de la gente sobre cómo vivir en la ciudad van a cambiar. Yo no creo en realidad que la transformación, o sea, la transformación real de lo que está sucediendo hoy, creo que la podremos ver en unos años más. Creo que no podremos esperarla, verla el año que entra o la siguiente. Sí creo que se está dando en nuestros comportamientos y en nuestra visión de cómo vivimos y cómo nos relacionamos, y que al final de cuentas eso va a tener un impacto en políticas, en ciudades, en urbanismos, en decisiones de si transportarnos de una manera o de otra, si darle mayor recurso a una cosa u otra, o si una autoridad le debe dar prioridad a un recurso que va al transporte público más cerrado, ese tipo de cosas van a ir impactando sin duda en la medida en que vaya extendiéndose esto. Que tiene que ver con, digamos, una lógica como más reactiva, que también es cambio, pero creo que también, digamos, para nosotros como arquitectos, creo que está bueno reflexionar como sobre lo que hacemos también en relación a las necesidades básicas de lo que resolvemos. O sea, es decir, no sé si por ahí vieron un video de Beatriz Colomina que hablaba de cómo la tuberculosis tuvo una gran influencia en el desarrollo de los proyectos de la modernidad, etcétera. De los salones con ventilación, de las grandes aberturas, de los grandes vanos, etcétera, de salones que podrían haberse al exterior por el tema de contagiarse, etcétera. Entonces, sin duda va a tener un impacto. Creo que va a ser un poco como un impacto que lo vamos a estar viviendo paulatinamente y después de 20 años vamos a pensar
que donde estamos va a tener que ver en gran parte por lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Pues, muchas gracias. La verdad es que fue un gusto haberte escuchado, la Igualmente, presentación. Algo más que quieras agregar a la audiencia. eh, pues no, solamente invitarlos a que, como decíamos al principio, no perdamos nuestra postura crítica. Creo que tenemos que reconocer que somos entes políticos y creo que, digamos, no sé si no diría yo de ahora en adelante, pero gradualmente desde hace un tiempo para acá y posiblemente ahora de una manera un poco más clara, tenemos que involucrarnos un poco más, creo que desde otras ópticas para entender lo que producimos. Otras ópticas me refiero, sí digamos, con el proyecto en la mano, pero también creo que con una sensibilidad política de lo que construimos, porque casi no hablamos del tema ambiental, pero ese es otro gran tema que nos viene, ¿no? Entonces, pues nada, creo que es tiempo de actuar y creo que cada quien tendremos que buscar nuestro ámbito de creatividad para aportar en lo que viene, ¿no? Así es. Manos a la obra. Así Pues muchas es. gracias, Armando. Muchas gracias por la Que estés invitación. muy bien. Un placer verte Igualmente. después de 12, 15 años. Así ¿Eh? es. Muchas gracias. Que Órale, estés muy bien. igual, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos por acompañarnos. El próximo martes, este jueves no vamos a hacer un receso. El próximo martes, el doctor en arquitectura, el doctor Bernardo Gómez Pimienta, nos va a dar una charla del objeto a la casa. Los esperamos a las 7 de la noche el próximo martes. Muchas gracias.